La jungla respira en la oscuridad. No hay luna, no hay viento. Solo la húmeda presión de las hojas contra la piel y el tipo de silencio que hace que tu pulso martille en tu cráneo. El cabo Williamson se agacha inmóvil en la maleza, el cañón del rifle apoyado en un tronco caído, los ojos fijos en la cresta a 300 metros de distancia. Lleva aquí 11 horas. No se ha movido, no ha hablado. El explorador turco aparece por menos de 2 segundos, asomando la cabeza por encima del parapeto de la trinchera para examinar las líneas aliadas. El dedo de Sin se aprieta. El rifle dispara una vez. El explorador cae. Ningún grito. No hay fuego de respuesta. Simplemente desaparecido. Eso hace 14. 14 exploradores enemigos en 6 días. Todos muertos. Todos en silencio. Todos antes de que nadie supiera que los golpeó. Los turcos están empezando a susurrar que las crestas están malditas. Los australianos están empezando a creer que un hombre con un rifle de caza vale una compañía entera con ametralladoras. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Península de Galípoli, mayo de 1915. La campaña llevaba 3 semanas y ya era una pesadilla. Se suponía que el desembarco aliado rompería las defensas otomanas y abriría los Dardanelos. En cambio, se convirtió en una trituradora de carne. Las tropas británicas, australianas y neozelandesas se aferraban a estrechas cabezas de playa, inmovilizadas por nidos de ametralladoras turcas y posiciones de francotiradores que dominaban cada centímetro de terreno abierto. Moverse a plena luz del día significaba la muerte. Los avances se miden en yardas y se pagan con cientos de vidas. Los turcos controlan la posición elevada. Lo vigilan todo. Cada avance de suministros. Cada rotación de trincheras. Cada camillero que cruza el terreno abierto. Sus exploradores se mueven al amanecer y al anochecer, mapeando las posiciones aliadas, dirigiendo la artillería y coordinando las incursiones. Los Anzac pierden hombres a diario por tiradores invisibles. La moral está por los suelos. Los oficiales buscan desesperadamente una solución. La artillería pesada no puede alcanzar las posiciones ocultas. Los asaltos de infantería son masacrados antes de cubrir 50 yardas. Algo tiene que cambiar. Alguien tiene que hacer que el enemigo tenga miedo de mirar por encima del borde. William Edwardson tiene 29 años. Nació en Claremont, Queensland, hijo de un inmigrante chino y una madre inglesa, en el interior rural de Australia. Eso lo convirtió en un forastero desde su nacimiento. La política de la Australia blanca estaba en pleno apogeo brutal. A los niños mestizos se les llamaba mestizos, se les trataba como inferiores, se les negaba trabajo y se les escupía en las calles. Sin aprendió pronto que el mundo no le daría nada. Tendría que tomarlo con sus propias manos. Su padre regentaba una pequeña granja. Sin creció trabajando en campos abrasados por el sol, cazando canguros y wallabies para obtener carne, aprendiendo a disparar porque la munición era cara y cada disparo contaba. A los 15 años, podía derribar un conejo corriendo a 200 metros con el viejo rifle de su padre. A los 20, era conocido en 3 distritos como el mejor tirador que nadie había visto jamás. Tranquilo, concentrado, paciente. El tipo de hombre que podía sentarse en el bosque durante horas sin moverse, esperando el momento perfecto. Cuando estalló la guerra en 1914, Sin se alistó en el 5º Regimiento de Caballería Ligera. No porque amara al imperio, no porque creyera en la gloria. Se alistó porque el oficial de reclutamiento le dijo que al ejército no le importaba el color de tu piel si sabías luchar. Era mentira, pero se no creyó lo suficiente como para firmar. El 5º Regimiento de Caballería Ligera partió hacia Egipto en diciembre y luego hacia Galípoli en mayo. Desembarcaron en la ensenada de Anzac bajo el fuego de artillería, vadearon las olas teñidas de rojo y escalaron acantilados mientras los fusileros turcos les disparaban desde arriba. Sin mantuvo la cabeza baja, siguió las órdenes y cumplió con su deber. Pero a los pocos días notó algo que los oficiales ignoraban. Los exploradores turcos eran predecibles. Se movían a la misma hora. Usaban las mismas rutas, aparecían en los mismos lugares, y nadie les disparaba. Los francotiradores aliados usaban fusiles estándar con miras de hierro, con una efectividad de hasta 300 metros en buenas condiciones. Los turcos se mantenían más atrás, fuera de su alcance fiable, observando con impunidad. Sin se dio cuenta de que los británicos estaban librando la guerra equivocada. Pensaban en términos de descargas y cargas de bayoneta. Pero esto no era Waterloo. Era una guerra de centímetros e invisibilidad, y el bando que controlaba la observación lo controlaba todo.
Sin se dirigió a su comandante, el teniente coronel John Antill, con un plan. Quería operar de forma independiente, sin un horario fijo, sin una posición fija. Se movería de noche, se instalaría en escondites ocultos y eliminaría a los observadores turcos antes de que pudieran transmitir información. Antill se mostró escéptico. El ejército británico desconfiaba de la iniciativa individual, desconfiaba de los colonos, y desde luego que desconfiaba de un peón de campo medio chino proveniente del interior que afirmaba poder hacer lo que los tiradores entrenados no podían. Pero las bajas aumentaban. Los turcos estaban ganando la guerra de inteligencia. Antill no tenía nada que perder. Le dio permiso a Sim para intentarlo. Una semana. Demostrar que funcionaba o volver a la trinchera con todos los demás. Si no usaba un fusil militar. El Leenfield estándar era un arma sólida, pero no estaba diseñado para disparos de precisión a larga distancia. Sim requisó su propio fusil del equipo que había traído de Australia. Un fusil de caza comercial, un Stevens de un solo tiro con bloque descendente de calibre 22. Era un arma civil, diseñada para caza menor y tiro al blanco. Los oficiales se burlaban de él. Los soldados reían. Una bala del 22 era diminuta, apenas más grande que un perdigón. ¿Cómo podía eso derribar a un hombre a 300 metros? Pero Sim sabía algo que ellos desconocían. El cartucho del 22 Long Rifle era letal a distancia si se disparaba en el punto correcto. Era silencioso. Casi no tenía retroceso, lo que significaba que podía mantenerse en el objetivo y ver exactamente dónde iba la bala. Y lo más importante, no anunciaba su posición. Un Leenfield 303 ladraba como un cañón. Un 22 susurraba. En el caos de Galípoli, ese susurro era invisible. Combinó el rifle con una mira telescópica, algo casi inaudito en el combate de infantería de la época. Las miras telescópicas eran raras, caras y frágiles. Los británicos no las habían estandarizado, pero Sim las había usado para cazar en su tierra. Entendía la trayectoria, la corrección del viento y el paralaje. Comprendía que disparar no era cuestión de valentía ni agresividad. Era cuestión de matemáticas y paciencia. Ajustó el rifle a 250 metros, se adaptó al viento que soplaba constantemente en las crestas y memorizó cada recoveco y sombra de las posiciones turcas en tierra de nadie. Luego esperó el amanecer. La primera baja llegó el 23 de mayo. Sim se colocó en posición 3 horas antes del amanecer, arrastrándose boca abajo entre la maleza y los cráteres de los proyectiles, arrastrando el fusil envuelto en tela para evitar que el metal rozara la piedra. Encontró una depresión poco profunda tras una maraña de arbustos muertos, 40 yardas por delante de la línea de trincheras australiana. Desde allí, tenía una vista clara de la cresta turca. Se acomodó, no se movió, no bebió, no comió, simplemente observó. A las 5:30, mientras el cielo se tornaba gris, un explorador turco se elevó sobre el parapeto para observar las líneas aliadas con binoculares. La mira de Sim encontró la cabeza del hombre. Controló su respiración. Exhaló, sujetó, apretó. El fusil crujió. El explorador se desplomó. Nadie en la trinchera turca reaccionó. No oyeron el disparo. No vieron el fogonazo. En un momento su camarada observaba. Al siguiente, estaba muerto. Sim permaneció inmóvil 1 hora más y luego regresó a rastras a las líneas australianas. Informó de una baja confirmada. Antill asintió. Le dijo que lo hiciera de nuevo. Sim salió la noche siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Cada vez elegía una posición diferente. Cada vez esperaba a que aparecieran los exploradores. Los turcos eran disciplinados. Sus observadores trabajaban en parejas, rotando turnos, usando espejos y periscopios para observar sin exponerse. Pero los humanos son criaturas de hábitos. Se asomaban al mismo tiempo. Revisaban los mismos sectores. Suponían que nadie podía dispararles desde esa distancia. Sim los mató uno por uno. Un disparo en la cabeza a 280 metros. Un disparo en el pecho a través de un hueco en los sacos terreros a 320. Un disparo en el cuello cuando un hombre se giró para llamar a su trinchera. Silencioso, preciso, implacable. Los turcos se dieron cuenta. Tras la quinta muerte, empezaron a cambiar sus rutinas. Los observadores permanecían a menor altura. Los turnos rotaban irregularmente. Los periscopios sustituyeron la observación directa. Pero Sim se adaptó. Estudió sus patrones, encontró los huecos y esperó más tiempo. Al séptimo día, un oficial turco se paró en un escalón de fuego para reunir a sus hombres antes de una incursión al amanecer.
Sin le disparó en la sien desde 350 metros. La incursión nunca se llevó a cabo. Los soldados turcos permanecieron en su trinchera, conmocionados, confundidos. Empezaron a creer que los perseguía un fantasma. Algunos afirmaban que era un tirador sobrenatural que podía ver a través de las paredes. Otros decían que los australianos habían traído un arma secreta. Tenían razón a medias. La noticia corrió por las líneas del Anzac. El hombre tranquilo de Queensland estaba matando turcos más rápido que pelotones enteros. Los soldados empezaron a llamarlo el asesino. Otros lo llamaban el asesino, no por falta de respeto, sino por asombro. Si no presumía, no celebraba, simplemente seguía saliendo, noche tras noche, matando tras mata. Trabajaba solo, excepto por su observador, el soldado Tom Sean, un compañero de la caballería ligera que aprendió a leer el viento y las distancias mientras se concentraba en el disparo. Se convirtieron en una máquina de matar de 2 hombres. Sean identificaba los objetivos. Sin los eliminaba, sin drama, sin vacilaciones. Solo el trabajo, la colaboración entre Sin y Sean se convirtió en algo casi telepático. Sean aprendió a anticipar los cambios de viento observando el movimiento del polvo y el humo en tierra de nadie. Susurraba correcciones en fracciones de grado. Sin se ajustaba sin rechistar. Desarrollaron señales manuales para cuando el silencio era absoluto. 2 dedos significaban que el objetivo se movía a la izquierda. El puño cerrado significaba alto al fuego. La palma abierta significaba tiro limpio. En el infierno de Galípoli, donde reinaba el caos y la muerte llegaba aleatoria y a gritos, estos 2 hombres crearon una burbuja de control absoluto. Dentro de esa burbuja eran dioses. Fuera, solo eran 2 soldados más esperando morir. Las condiciones en las que trabajaban eran brutales. Galípoli en verano era un horno. Las temperaturas superaban los 40 grados. El sol abrasaba las laderas rocosas hasta que las piedras quemaban la piel desnuda. El agua estaba racionada a medio litro por hombre y día. Sin y Sean salían a tierra de nadie y se quedaban en pieles durante 12, 14, a veces 16 horas sin moverse, sin beber, con las moscas arrastrándose por sus caras, con el hedor de los cadáveres insepultos tan denso que se podía saborear. Orinaban donde yacían antes que arriesgarse a moverse. Se tapaban la boca con un paño para no toser cuando el polvo les ahogaba la garganta. La disciplina física requerida era inhumana, pero Sin había entrenado para ello toda su vida. Cada largo día de caza en el interior de Queensland, cada hora paciente esperando la presa, cada lección de quietud y concentración, todo ello lo conducía a esto. Estaba hecho para esta guerra de maneras que el mando británico no podía comprender y no quería reconocer. A principios de junio, el recuento de Sin alcanzó 14 bajas confirmadas en 6 días. La cifra habría sido mayor, pero solo contaba los disparos que él y Sean verificaron personalmente. Si no veían que el cuerpo caía y permanecía en el suelo, no contaba. El estándar era absoluto. Así no le interesaban las exageraciones. Le interesaban los resultados. Y los resultados eran innegables. La actividad de exploración turca en su sector disminuyó en un 60%. Los ataques de artillería se volvieron menos precisos. Las incursiones se ralentizaron. Los australianos ganaron margen de maniobra. Los oficiales que se habían burlado del rifle, 22 ahora le pidieron a Sin que entrenara a otros. El mando británico tomó nota. De repente, el peón mestizo aparecía en los despachos. No por su nombre, nunca por su nombre, pero su trabajo salvaba vidas. El entrenamiento que impartía era rudimentario pero efectivo. Si no podía producir en masa su habilidad, no se podía enseñar a alguien a tener la paciencia que había desarrollado durante décadas. Pero podía enseñar técnicas básicas de campo. Cómo leer el terreno, cómo elegir un escondite, cómo calcular la deriva del viento, cómo controlar la respiración, cómo hacerse invisible. Una docena de hombres pasaron por su escuela informal de francotiradores en las trincheras. La mitad de ellos murieron en una semana. La otra mitad se volvió lo suficientemente competente como para aliviar la presión de Sin Sean. No se trataba de crear leyendas. Se trataba de crear un sistema. Los británicos habían dependido de tiradores individuales que operaban de forma independiente sin doctrina, sin canal de entrenamiento, sin conocimiento compartido. Sin estaba construyendo algo diferente. Estaba sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en la doctrina formalizada del francotirador. Simplemente no lo sabía en ese momento. La matanza le pasó factura. Si no habló de ello, no escribió sobre ello en cartas a casa, pero Sean lo notó. Después de disparar,
Sin se sentaba en silencio durante horas, limpiando el rifle, comprobando la mira, sin decir nada. No disfrutaba del trabajo. No era un sádico. Era un hombre que hacía un trabajo que nadie más podía hacer, en una guerra que no le dejaba otra forma de demostrar su valía. Cada soldado turco que mataba era el hijo de alguien, el hermano de alguien. Sin lo sabía, pero cada soldado turco que no mataba significaba más australianos muriendo al aire libre, aniquilados por las ametralladoras y la artillería dirigidas por los exploradores que perseguía. Era un cálculo de supervivencia. Frío, brutal, necesario. El peso psicológico de matar con precisión es diferente del caos del combate regular. En una carga, disparas contra la masa y el humo y no ves las caras individuales. No ves la cabeza de un hombre explotar a través de una lupa. No lo ves desayunando 10 minutos antes de matarlo. Sin lo vio todo. Observó a sus objetivos reír con amigos. Los vio encender cigarrillos. Los vio leer cartas de casa. Luego los mató. Limpiamente. Eficientemente. Sin dudarlo, ese tipo de asesinato no te abandona. Se arraiga en tu mente y se establece permanentemente. Se encargó con cada disparo por el resto de su vida. El precio de ser el mejor fue que recordaba a cada objetivo como un ser humano, no como un enemigo. Eso es lo que lo diferenciaba de los psicópatas. Y eso es lo que lo destruyó al final. Los turcos intentaron matarlo. Trajeron a sus propios francotiradores, tiradores otomanos entrenados en Alemania, equipados con rifles Mauser y óptica de alta calidad. Establecieron posiciones de contrafrancotirador, atentos a los fogonazos, esperando a que Sin se rebelara. Nunca lo hizo. Disparaba desde las sombras, desde ángulos imposibles, desde posiciones inesperadas. Cuando los francotiradores turcos se establecían, Sin los detectaba primero y evitaba la zona o los eliminaba antes de que pudieran disparar. En un caso, un francotirador turco pasó 3 días vigilando una sección de la línea australiana, esperando a que apareciera el tirador fantasma. Al 4.º día, Sin le disparó desde una posición a 200 metros al lado, fuera del campo de visión del francotirador. Los turcos retiraron a sus contrafrancotiradores. Sin dominaba las colinas. Un francotirador turco, Abdul el Terrible, se convirtió en el némesis de Sin durante un brutal periodo de 2 semanas en junio. Abdul era una leyenda entre las fuerzas otomanas. Se le atribuyen más de 40 muertes. Era conocido por su paciencia e inteligencia táctica. Estudió los métodos de Sin, analizó cada punto de muerte y construyó un perfil de su enemigo. Abdul comprendió que Sin nunca usaba la misma posición 2 veces. Comprendió que Sin se movía de noche y se establecía en posiciones avanzadas. Así que Abdul hizo algo inesperado. Dejó de vigilar las líneas australianas y comenzó a observar la tierra de nadie. Estableció puestos de observación centrados en las rutas entre las trincheras. Estaba cazando al cazador. Durante 9 días, Sin y Abdul se rodearon sin contacto. Ambos sabían que el otro estaba ahí fuera. Ambos esperaban que el otro cometiera un error. Sean dijo más tarde que esos 9 días fueron más aterradores que cualquier bombardeo. Sabían que la muerte los buscaba específicamente. No al azar, no caótica, precisa, personal, inevitable. El duelo terminó el 19 de junio. Sin y Sean se mudaron a un nuevo escondite 1 hora antes del amanecer. Mientras se acomodaban, Sean vio el reflejo del sol en el cristal de la cresta turca. Una mira telescópica. Abdul se había posicionado en las ruinas de un edificio de piedra a 500 metros de distancia, cubriendo exactamente el enfoque que Sin había usado. Si se hubieran movido 10 minutos después, Abdul los habría visto cruzar terreno abierto. Habría terminado. En cambio, Sin tenía el ángulo. Pero el disparo superó todo lo que había intentado. 500 yardas con un rifle, 22 era teóricamente posible, pero prácticamente una locura. La bala caería casi 9 metros. La deriva del viento a esa distancia podría desviarla 6 pies del objetivo. El margen de error se midió en milímetros. Sin calculó para 20 minutos. Ajustó la temperatura, la humedad y el ángulo del sol que afectaba a su mira. Sean le proporcionó datos. Velocidad del viento. Estimaciones de presión barométrica. Confirmación de alcance mediante triangulación con puntos de referencia conocidos. Cuando Sin finalmente disparó, no supo si había dado en el blanco hasta que Sean lo confirmó con binoculares. La bala impactó a Abdul en la parte superior del pecho. Cayó de espaldas entre las ruinas. Los soldados turcos lo arrastraron hacia adentro. El contraataque cesó. Sin nunca confirmó oficialmente la muerte. Estaba fuera de su alcance máximo verificado.
Pero todos los australianos del sector lo sabían. El terrible estaba muerto, y el tirador fantasma seguía cazando. La campaña se prolongó. El calor del verano convirtió la península en un horno. Las moscas pululaban sobre los cadáveres que se pudrían en tierra de nadie. La disentería y la fiebre tifoidea mataron a más hombres que las balas. El avance aliado se estancó por completo. Los turcos resistieron. Los Anzac se desangraron. Sin siguió trabajando. Su cuenta de bajas superó las 20, luego las 30, luego las 40. Se convirtió en una leyenda en las trincheras, el hombre que caminó sobre fuego y nunca se quemó. Pero la verdad era más simple y oscura. Sin sobrevivió porque era mejor que todos los que intentaban matarlo. Mejor entrenado, más disciplinado, mejor interpretando el terreno, el viento y el comportamiento humano. Sobrevivió porque trató cada disparo como si fuera el último, porque un error significaba la muerte, y se negó a cometer errores. El coste mental se agravaba a diario. Sin empezó a tener pesadillas. Se despertaba en la trinchera jadeando, convencido de que los soldados turcos estaban trepando por el parapeto. Desarrolló un temblor en la mano izquierda que solo desaparecía cuando disparaba activamente. Sean lo cubría, ponía excusas cuando los oficiales notaban la mirada perdida de Sin, la forma en que a veces se detenía a mitad de frase y se quedaba mirando al vacío. Los síntomas eran lo que ahora conocemos como reacción al estrés de combate. Un trastorno de estrés postraumático agudo que se desarrollaba en tiempo real. Pero en 1915 lo llamaban neurosis de guerra y te decían que te hicieras hombre. Sin se hizo hombre. Siguió saliendo. Siguió disparando. Siguió matando. Porque detenerse significaba admitir debilidad, y la debilidad significaba ser devuelto a Australia en desgracia, y la desgracia significaba que todo lo que había soportado había sido en vano. En agosto, los aliados lanzaron una gran ofensiva para romper el estancamiento. Fracasó. Miles de personas murieron en una semana. Los turcos contraatacaron. Los Anzac fueron obligados a retroceder hasta sus líneas originales. El sector de Sin resistió, pero por los pelos. Su posición fue invadida 2 veces. En ambas ocasiones, se abrió paso con fusil y bayoneta, mató a 3 hombres en combate cuerpo a cuerpo y puso a Sean a salvo bajo fuego de ametralladora. Volvió a ser mencionado en los despachos. Seguía sin medalla. Seguía sin reconocimiento más allá de una línea en un informe. El mando australiano no quería convertir en héroe a un francotirador medio chino. No encajaba con la imagen que querían proyectar. Así que Sin permaneció en la sombra, haciendo el trabajo que nadie más podía hacer, mientras los oficiales se atribuían el mérito de sus resultados. El combate cuerpo a cuerpo reveló otra dimensión de la capacidad de Sin. No era solo un tirador. Era un soldado completo. Cuando las tropas turcas invadieron su posición en la ofensiva de agosto, Sin pasó de francotirador a soldado de infantería sin dudarlo. Caló su bayoneta y luchó cuerpo a cuerpo en la trinchera. Los testigos informaron que se movía con una ferocidad feroz, eficiente y brutal. Mataba con la misma precisión fría que aplicaba al tiro a larga distancia. Sin desperdicio de movimiento. Sin pánico. Simplemente identificando amenazas y eliminándolas por orden de prioridad. Un soldado australiano escribió más tarde a casa que ver a Sin luchar cuerpo a cuerpo era como ver una máquina. Sin emoción, sin miedo, solo trabajo. Al terminar, Sin recuperó con calma su rifle, lo revisó para ver si tenía daños y volvió a disparar. La compartimentación psicológica requerida para ese tipo de desempeño es casi inhumana, pero también es lo que lo mantuvo con vida. Para septiembre, la campaña de Galípoli estaba claramente condenada al fracaso. Los aliados no podían avanzar. Los turcos no podían rechazarlos. Era un punto muerto bañado en sangre. Se hicieron planes para la evacuación. Sin siguió disparando. Sabía que la retirada sería la fase más peligrosa. Los turcos verían a los aliados replegarse y desplegarían todo su arsenal. Los exploradores serían cruciales. Si detectaban la evacuación a tiempo, las playas se convertirían en zonas de ataque. El trabajo de Sin era mantenerlos a ciegas. Durante 2 semanas de noviembre, mientras los Anzac se preparaban para partir, Sin salía todas las noches. Mataba a observadores. Mataba a oficiales. Mataba a cualquiera que intentara observar las líneas australianas. Su última muerte confirmada en Galípoli fue la de un coronel turco que se subió a un parapeto para observar la evacuación con un telescopio. Sin le disparó a 410 yardas, el disparo más largo confirmado que jamás había realizado en la península. El coronel cayó de espaldas en su trinchera. Los turcos hicieron retroceder a todos desde las posiciones avanzadas.
Los australianos fueron evacuados sin que se produjera ninguna baja en el sector de Sin. La evacuación en sí misma fue una obra maestra de engaño militar, y la contribución de Sin fue fundamental. El plan requería que los turcos creyeran que los aliados aún estaban en posición mientras miles de hombres se retiraban a las playas. Sin ni un puñado de francotiradores se quedaron atrás, manteniendo la disciplina de fuego para simular una actividad normal. Disparaban tiros individuales a intervalos irregulares desde diferentes posiciones, creando la impresión de una actividad defensiva normal. Mientras tanto, batallones enteros se escabullían en la oscuridad. Sin fue uno de los últimos 50 hombres en abandonar la ensenada de Anzac. Se retiró el 19 de diciembre de 1915, 7 meses después del desembarco. Caminó de espaldas por la playa, con el fusil listo, cubriendo los últimos botes. La artillería turca abrió fuego cuando el último buque se alejó, los proyectiles agitando el agua blanca. Sin permaneció en el bote observando cómo la península desaparecía, impasible, pensando ya en la siguiente campaña. La evacuación se completó en enero de 1916. Los Anzac abandonaron Galípoli avergonzados, derrotados pero invictos. Sin regresó a Egipto con el 5º Regimiento de Caballería Ligera. Su total oficial superaba las 40 muertes confirmadas, aunque algunas estimaciones sitúan la cifra real en 70 u 80 a contar los disparos no confirmados. Nunca fue condecorado con la Cruz Victoria. Nunca recibió una comisión militar. Nunca ascendió a cabo. El ejército australiano no sabía qué hacer con él. Era demasiado bueno para ignorarlo, demasiado diferente para celebrarlo. Así que lo mantuvieron en las filas, utilizaron sus habilidades cuando lo necesitaron y se aseguraron de que su nombre no apareciera en los periódicos. Sin continuó combatiendo en las campañas del Sinaí y Palestina. Continuó disparando, entrenando a otros y perfeccionando sus métodos. En el desierto, desarrolló nuevas técnicas para lidiar con el resplandor del calor y los efectos de espejismo que distorsionaban la observación a larga distancia. Aprendió a disparar al amanecer y al anochecer, cuando el aire era estable. Se adaptó a luchar contra un enemigo más móvil y disperso que los turcos en Galípoli. Su número de bajas siguió aumentando. Se estima que mató entre 150 y 200 combatientes enemigos a lo largo de la guerra, lo que lo convirtió en uno de los francotiradores más letales de las fuerzas de la Commonwealth británica. Pero el reconocimiento nunca llegó. Otros hombres con la mitad de sus bajas fueron condecorados y ascendidos. Sin permaneció como cabo Sin, el mestizo de Queensland que era útil pero no respetable. La guerra terminó en 1918. Sin sobrevivió, físicamente intacto, mentalmente destrozado. Regresó a Australia en 1919, destrozado por lo que había visto y hecho. Intentó regresar a la vida civil, pero el país que lo envió a luchar no lo quería de vuelta. Los trabajos escaseaban para los soldados que regresaban. Eran imposibles para un hombre medio chino sin conexiones. El racismo que existía antes de la guerra se había intensificado. Los soldados que regresaban competían por el trabajo limitado, y los veteranos blancos se aseguraban de que los veteranos no blancos fueran excluidos. Sin realizó trabajos esporádicos, vagaba de pueblo en pueblo, luchó contra lo que ahora llamamos TEPT. Bebía para silenciar las pesadillas. Se aisló para evitar preguntas. Desapareció lentamente de la vista pública. Otro veterano olvidado en una nación que quería dejar atrás la guerra. Terminó en Brisbane, viviendo en pensiones, haciendo trabajos manuales cuando podía. Su salud se deterioró. La guerra había dañado más que su mente. Años de privaciones, enfermedades y estrés habían destrozado su cuerpo. Desarrolló problemas respiratorios por la exposición al gas. Su vista, una vez perfecta, comenzó a fallar. El temblor en su mano se volvió permanente. Vivía de una pensión de guerra que apenas le alcanzaba para cubrir el alquiler y la comida. Sin familia, sin amigos, sin conexión con la comunidad. Solo una habitación, una botella y recuerdos de los que no podía escapar. Compañeros veteranos que sabían lo que había hecho lo encontraban de vez en cuando y le invitaban a una copa. Escuchaban historias que rara vez contaba. Pero la mayoría de la gente no tenía idea de que el tranquilo chino en la esquina había sido uno de los soldados más letales que Australia jamás produjo. Williamson fue encontrado muerto en la habitación de su pensión en Brisbane el 19 de mayo de 1943, a los 57 años. La causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca, pero la verdadera causa fueron décadas de traumas sin tratamiento, pobreza y abandono. Sin funeral militar, sin honores, sin representantes del ejército al que había servido. Solo un entierro discreto en el cementerio de Ludwig, en una tumba sin nombre.
El hombre que había salvado cientos de vidas, que había cambiado el curso de las batallas, que había demostrado que la habilidad y la determinación podían superar cualquier desventaja, murió solo y olvidado. Australia siguió adelante. La guerra había terminado. Los héroes fueron celebrados. Los incómodos fueron enterrados e ignorados. Durante 70 años, la historia de Sin fue una nota al pie, mencionada ocasionalmente en las historias de los regimientos, a veces referenciada en las discusiones sobre francotiradores australianos, pero nunca destacada, nunca celebrada, nunca se le dio el reconocimiento que merecía. El ejército australiano se sentía cómodo celebrando a los héroes blancos. Se sentía cómodo con historias que encajaban con la leyenda de camaradería y sacrificio de Anzac. No se sentía cómodo con la historia de un francotirador medio chino que mataba con fría precisión y no encajaba con la imagen romántica de la guerra que querían promover. Así que se permaneció en la sombra, incluso en la muerte. El gobierno australiano tardó 70 años en reconocer su servicio. En 2015, un siglo después de Gallipoli, finalmente se erigió un monumento en su honor en su ciudad natal, Claremont, Queensland. A la ceremonia de dedicación asistieron oficiales militares, historiadores y descendientes de los hombres con quienes había servido. Se pronunciaron discursos sobre su valentía, su habilidad y su sacrificio. El mismo gobierno que lo había dejado morir en la pobreza ahora lo proclamaba héroe nacional. La ironía no pasó desapercibida para las pocas personas que aún recordaban al verdadero hombre. Pero al menos se contaba la historia. Al menos las generaciones futuras sabrían lo que había hecho. Porque la lección no se trata solo de un hombre que podía disparar. Se trata de los hombres que el sistema pasa por alto, los que no encajan en el molde del héroe, los que hacen el trabajo imposible en silencio, mientras otros se llevan el crédito. Sin demostró que en el caos de la guerra, la precisión vence la potencia de fuego. La paciencia vence a la agresión. Y a veces, el arma más letal no es la más grande ni la más ruidosa. Es la que nadie oye hasta que es demasiado tarde. Los turcos llamaron a las crestas malditas. Tenían razón, pero la maldición no era sobrenatural. Fue un hombre que se negó a fallar, que convirtió la supervivencia en una forma de arte, que mató a 14 exploradores enemigos en 6 días y cambió el curso de una campaña. Lo llamaron muerte segura, hasta que Williamson hizo de la muerte una conversación unidireccional, y el enemigo aprendió que en el silencio ya estaba apuntando. Su legado perdura en cada doctrina moderna de francotiradores. El énfasis en la paciencia sobre la agresión. La comprensión de que un disparo preciso puede lograr lo que 1000 disparos aleatorios no pueden. El reconocimiento de que soldados poco convencionales con métodos poco convencionales pueden cambiar el resultado de las batallas. Los francotiradores militares de hoy estudian sus técnicas sin conocer su nombre. Utilizan principios que él promovió. Se benefician de los cimientos que construyó mientras eran ignorados y excluidos. Esa es la ironía más cruel. La institución que lo rechazó en vida ha absorbido sus lecciones y las ha transmitido, despojada del contexto de que se le consideraba indigno de ser celebrado en vida. Pero contamos la historia. Nos aseguramos de que el hombre silencioso de Queensland, que mató a 14 scouts en 6 días, que salvó cientos de vidas, que demostró que la excelencia trasciende los prejuicios y que la habilidad importa más que los antecedentes, no vuelva a caer en el olvido. Contamos la historia porque importa, porque es verdad. Porque hombres como Williamson merecen algo más que tumbas sin nombre y 70 años de silencio. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos darle a hombres como él. ¿Desde dónde la ves? Comenta abajo